45, versículo 7. Génesis 45, versículos 7 y 8. Voy a leer ese par de versículos y voy a ministrar bajo el tema aprendiendo en el proceso. Amén. Aprendiendo en el proceso. Para ponerlo en contexto antes de empezar a leer, el texto nos habla de cuando José se le descubre a sus hermanos y les dice: yo soy José a quien ustedes vendieron. Lógico, estos hombres se asustan porque vendieron a un muchacho de 17 años, lo vendieron como esclavo y ahora encuentran a un hombre de más de 30 años, lleno de autoridad, con una posición que podía matarlos a ellos. Pero José les dice en el versículo 7 del capítulo 45, por favor, dice: y Dios me envió delante de vosotros. ¿Quién lo envió? Dígalo fuerte: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Es decir, para que nuestra generación no se acabe. Porque Dios siempre lleva un paso adelante. Wow, 4 o 5 entendieron eso. Te repito, Dios siempre va un paso adelante. No, todavía falta gente por entender esto. Dios siempre va un paso adelante. Es decir, que lo que Dios te promete, muchas veces la promesa no es para ti. Dios está pensando en tus hijos y en tus nietos. Amén. Dios está pensando en preservar tu familia y tu descendencia. Por lo tanto, hoy Dios te dice: no temas, porque Dios hará grandes cosas. Dios ya pensó en el futuro nuestro. Alguien levante la mano y diga amén. Sigo leyendo, gloria a Dios. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Aleluya. ¿Liberación de qué? Del hambre. Recuerde que habían 7 años de hambre y ya no había comida, y Dios tenía, no sé, pero Dios ya tiene preparado para ti y para mí. Dios sabe lo que ha de venir, pero ya Él tiene aleluya, ya Él tiene una reserva. Levanta las manos conmigo, diga: ya Dios tiene una reserva para mí. Dios tiene una reserva para mi familia. Mire lo que José tenía claro, hermano, y como hijos de Dios debemos tener esto claro. Versículo 8: así pues, no fueron ustedes los que me mandaron acá, sino fue ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. ¿Usted recuerda cuando Faraón estableció a José, después que le interpretó el sueño? Le dijo: tú serás el segundo después de mí. Sobre el trono no habrá otro más grande que yo. Pero tú tienes control de todo. Pero desde ese momento hasta este instante habían pasado varios años, más de 7, 8, 9 años. Y Faraón terminó siendo el hijo espiritual de José. Porque es que cuando Dios va a exaltar y a levantar a alguien, el que está en el medio, Dios lo quita para colocarte a ti. Amén. Qué bueno. Dice: así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermano, necesitamos entender 3 cosas fundamentales aquí. Número 1, que en los hijos obedientes de Dios, todo lo que sucede es porque Dios tiene un propósito. Hago la salvedad y la aclaración: en los hijos obedientes. Porque Dios tiene hijos rebeldes y desobedientes. Seré yo maestro. Dios tiene hijos altaneros. ¿Cuántos tienen hijos altaneros y groseros en su casa?
Así somos nosotros a veces con Dios. A su nombre. Dios quiere que seamos obedientes. Y entonces lo primero que tenemos que entender es que a los hijos obedientes, todo lo que les sucede a su alrededor tiene un propósito específico de Dios. Y ese propósito específico de Dios no solamente personal para ti, sino para todos los que están alrededor tuyo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos egoístas, pero Dios no piensa solo en ti. Dios piensa en gente a tu alrededor. Ese empleo, esa empresa, ese negocio, Dios te lo dio para que te sustentara, pero también para que sustentara gente alrededor, para que les hablaras de Cristo, para que oraras por ellos. Dios te estableció en ese barrio no porque oraste y ayunaste para que te diera una casa y gloria a Dios. Tienes que cumplir el propósito con el cual Dios te llevó a ese barrio. Y déjate de estar renegando, pastor, es que en el barrio donde yo vivo la gente es muy mala. Para eso Dios te llevó. Para cambiar la imagen del barrio. Amén. Número 2, tenemos que entender que Dios procesa a sus hijos para prepararlos para el propósito con el cual los hizo nacer. Usted y yo somos creación de Dios. Usted y yo somos propósito de Dios. Y usted se sabe de memoria junto conmigo Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté. Entonces usted y yo somos un propósito específico de Dios aquí sobre la tierra. Pero para eso necesita ser procesado. Porque es que del llamamiento a la posición hay un proceso. Hay gente que busca posición, pero no entiende que primero es el llamado. Escúchame esto, recíbelo. Lo primero que Dios hace es llamarte. Lo segundo que Dios hace es asignarte. ¿Y será que usted conoce la asignación de Dios para usted? Una cosa es el llamado y otra la asignación. Para hacerme entender, usted va a laborar en una empresa y usted lo contratan para algo específico en la empresa. Y muchas veces para lo que te contratan no fue lo que tú estudiaste y te preparaste. Pero te dicen, tu puesto es este, aunque puedes hacer y debes hacer lo que te mandan a hacer. Pero eso es una asignación, lo claro y específico. ¿Será que usted sabe cuál es la asignación de Dios para usted? Dios me llamó para predicar, Dios me llamó para cantar. Sí te llamó, pero no es tu asignación. Y por eso hay gente que anda dando tumbos. Yo sé que mi asignación es ser pastor y pastor de esta iglesia. Porque, me llamó para ser pastor, pero si no conociera mi asignación, yo estuviera pastoreando en otro lado. O como algunos predicadores de pronto que no entienden, vienen hablando y dicen, no, hay que sacar la iglesia de aquí y llevarla para otro lado. Al primero que Dios tiene que ordenarle sacar la iglesia es al pastor de la iglesia, no a cualquier otro. Para los profetas que están aquí, predicadores, que Dios los va a sacar. Cuando usted vaya a otra iglesia a predicar, tenga cuidado. Tenga cuidado, usted no es el pastor, usted no conoce la asignación que hay ahí. Entonces, cuando usted conoce que es un llamado de Dios, Señor, revélame mi asignación. Y Dios, para llevarte, Carmen, a tu asignación, te va metiendo poco a poco. Si no, mira el caso de José. ¿Cuál era la asignación de Dios para José? Ayúdeme. Eso. Ser gobernador para preservar la vida no solamente de Faraón ni de su familia, sino de toda la tierra. Esa era la asignación de José. No era para que fuera gobernador y sacara pecho y dijera, yo estoy al mando aquí, no. Asignación. Pero para llegar a esa asignación, saber administrar todo un imperio, porque no solamente era el pueblo egipcio. Los egipcios habían dominado a todo el territorio existente de aquel tiempo. Y entonces José debía tener la capacidad de administrar. ¿Y cómo Dios lo procesó? Llevándolo a administrar la casa de Potifar. Allí administró los bienes de los amos, supo distribuir el trabajo de los esclavos
supo darle ración, seguramente le mejoró la condición de vida a los esclavos que estaban con él, porque él primero fue esclavo. Él no llegó a ser administrador de la casa de Potifar. Seguro él recibió azotes, justos e injustos, y él mejoró eso. Y luego lo meten en la cárcel para tener el conocimiento de que en la cárcel había gente acusada injustamente como él. Hasta que llegó a la asignación. Entonces, cuando usted conoce su asignación, después del llamado viene la asignación, y después de la asignación vienen los dones. Es decir, lo que Dios te dota y te capacita para cumplir esa asignación. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es el proceso de Dios. Hay gente que es cantante y no entiende que para ser adorador se necesitan ciertos dones y talentos. No puedes pretender tener los del pastor, porque al pastor se le dieron dones para ser pastor, al apóstol para ser apóstol, al profeta para ser profeta. ¿Está aquí conmigo? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces viene el llamado, la asignación, y luego vienen los dones, y después de los dones viene la posición. Pero algunos quieren dones y posición sin entender la asignación. Entonces, todo hijo de Dios entiende, hermano, que necesita ser procesado para Dios prepararte para tu asignación. Y recuerde que una de las cosas que yo les he enseñado es que donde tú más eres probado es porque más vas a ser usado. Amén. Cuando usted entiende esto, usted deja de estar quejándose. Señor, ¿y por qué a mí no salgo de una cuando me viene otra? Y lo mismo, y te mantienes, como dicen los antiguos, como corcho en remolino. ¿Y sabe por qué se mantiene el ciclo? Porque no has aprendido el proceso el propósito en ese proceso. Pero te repito, Dios procesa a sus hijos para prepararlos para el propósito con el cual los hizo nacer. Pero escúchame, también para sacar la mejor versión de ti. Porque es que tú no sabes, ni yo sé el potencial que tenemos hasta que no somos procesados. Si no, mire los que extraen el oro de la tierra. Ellos encuentran pepitas de oro llenos de barro, de mugre, de tantas cosas, y todo el proceso que hay que hacerle para que ahora usted y yo tengamos ese anillo en el dedo. Los que tienen collar, arete, de oro puro, fino, procesado. Entonces Dios permite que pases por ciertas travesías para sacar la mejor versión de ti. Porque Dios confía en ti, porque Dios sabe quién tú eres. Amén. Y lo tercero que tenemos que entender aquí en esta historia de José es que debemos aprender, escúchame, y que no se te olvide esto. Debemos aprender a diferenciar lo que son consecuencias de procesos. Porque hoy día algunos predicadores y la mayoría de los cristianos a toda crisis, prueba y problema lo llaman proceso. Una cosa es el proceso de Dios en tu vida y otra cosa es la consecuencia. Y hay gente que está pagando consecuencias y cree que es un proceso. A su nombre. Vamos a explicarlo. ¿Qué es consecuencia? Escúchalo. Porque usted y yo hoy vamos a analizar. ¿Será que lo que estoy viviendo es consecuencia o es proceso? Consecuencia es el resultado de las malas decisiones que hemos tomado en la vida. A veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Decisiones de trabajo, decisiones de estudio, decisiones de cambiarnos de ciudad, decisiones de cambiarnos de iglesia, decisiones de enamorarnos, decisiones aún de tener hijos sin ser el tiempo de Dios. Decisiones de unirnos en sociedad con alguien, en amistad con alguien, y hoy ese amigo te traicionó, ese cónyuge te traicionó. Ay, el Señor me está procesando y moldeando para soportarlo. No, son consecuencias de una mala decisión. A su nombre. ¿Estamos claros en eso? ¿Está fuerte? ¿Será que lo que me está pasando fue porque tomé?
como me dijo alguien en una oportunidad que le aconsejé sobre su cónyuge, y me dice: pastor, usted tiene razón, si ese fue el hombre que Dios me dio, ¿qué puedo hacer? Le dije: espérate. Cuando tú te ibas a casar, le preguntaste a Dios si ese era el hombre con que te debías casar. Me dijo: pastor, yo no conocía a Dios siquiera. Le dije: entonces no culpes a Dios. Esa es tu consecuencia. Ahora, no quiero alarmarte ni dejarte triste. En la consecuencia, Dios tiene misericordia y restaura. Ahorita te hablo. Pero ¿qué más es consecuencia? No solamente es malas decisiones. Consecuencia es el resultado de alejarte del propósito con el cual Dios te llamó y te escogió. Porque es que a todos nosotros Dios nos tiene una línea recta trazada. Como dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que habían luego de ser formadas, sin faltar una de ellas. Hay un libro escrito, eso se llama predestinación. Pero nosotros a veces en nuestras emociones, en nuestras pasiones, o porque nos resentimos o porque nos dolemos, nos salimos del propósito de Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Y aunque le estamos sirviendo a Dios, eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Mire, venía hablando con mi mamá ahora que venía para acá, y bendigo a los socios de FES. Aquí hay más socios de FES. Bendigo a los socios de FES. Bendigo a los que dieron alcancía. Le decía a mi mamá: ya tenemos el tiquete cubierto del predicador, tenemos la ofrenda, queremos darle más, pero ya la tenemos, Adela, apartadita allí. ¿Qué nos falta? Es la alimentación y el hotel, pero la gente sigue dando. Y le recordaba a mi mamá y le decía: por eso es que yo no me asusto ni me preocupo. El festival del Espíritu Santo nació en el corazón de Dios. Y por eso es que yo no cobro la entrada. Porque Dios me dijo que no cobrara. Cuando lo he sacado, le decía a mi mamá, 2 veces en 13 años lo hemos sacado de este templo. La primera vez lo hicimos en el Coliseo, una de las veces, ¿recuerda? Y después en el 2019 lo hicimos en el Hotel Comfort. Y yo le decía a mi mamá: mucha gente no sabe cuántos millones invertimos en eso y cuántos millones invertimos allá. Pero Dios suplió todo. Porque mi papá siempre me decía: no hagas cosas para Dios que Dios no te ha mandado a hacer. Cuando usted está en el propósito y la voluntad de Dios, hermano, Dios te va a hacer llover, te va a hacer sobreabundar, te va a enviar maná del cielo, te va a poner la nube. No quiere decir que no van a venir pruebas, luchas, dificultades, pero Jehová será Jireh, Jehová será Sidkenu, Jehová será Rafa y Raá para tu vida. Cuando caminas en la voluntad de Dios. Por eso usted y yo debemos tener cuidado. Si la enfermedad, si el problema, si los hijos se han desviado, si algo está pasando en el hogar, es porque tal vez has dejado el propósito con el cual Dios te llamó. Y eso no es proceso, eso es consecuencia. Porque Jehová Dios al que ama, reprende y castiga. Él solamente no es amor, Él también es fuego consumidor. ¿Qué más es consecuencia? Consecuencia es cuando nos dejamos seducir por el pecado. Y recuerda, hermano, tengo que hablarte con claridad: con Dios no se juega. Déjate estar jugando con Dios. Pastor, ¿cómo se juega con Dios? Peco, Señor, perdóname, me arrepiento y vengo con los lagrimones. Me compongo un par de días, semanas, meses y después otra vez me purrundingo. Eso, estamos siendo cristianos evangélicos, católicos, apostólicos, romanos. Peco, rezo y empato. Y así se la pasan, hermano. Y entonces, prepárate, yo creo que estamos aquí como hasta las 10 de la noche. Vengo de cultos que terminaban a las 11 de la noche. No, tranquilo. Pero atento a eso. Eso es consecuencia. Porque el pecado, aunque usted confiese y Dios te perdone, no quiere decir que no va a traer consecuencias. Pregúntele al rey David. Pregúntele a hombres en la Biblia que pecaron, Dios los perdonó, pero tuvieron que pagar consecuencias. El pecado le abre puertas a Satanás. Y Satanás viene con todo, no solamente contra ti, sino contra tu descendencia. Por eso el Hijo de Dios entendido sabe, número uno, que no peca
por mantener comunión con Dios. Y número 2, porque detrás de él viene una descendencia. Y cada pecado que tú y yo cometemos estamos dejándole maldición a los que vienen detrás. Ahora, ¿qué es proceso? Proceso es la formación de Dios que nos permite pasar por diferentes pruebas para llevarnos al destino profético. Repito, proceso es la formación que Dios nos da. Y en medio de esa formación nos permite pasar por dificultades, por crisis, por muerte de familiares, por enfermedades, por hospitalizaciones, por desempleo, por quiebras de negocio. Dios nos permite, pero es porque Dios nos está formando para llevarnos a lo que Él planificó para nosotros. Pastor, ¿y cómo entiendo si lo mío es proceso o es una consecuencia? Ahí es donde el cristiano tiene la capacidad de meditar, orar. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo no he cometido pecado. Yo no he desobedecido. Estoy haciendo tu voluntad. No me merezco esto. Y si tú eres consciente y el Espíritu te da paz de que no estás haciendo nada indebido, pero estás padeciendo, ahora te va a dar paz porque es un proceso para llevarte a otro nivel. Amén. ¿Me hice entender? Porque lo primero que la gente hace, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué no te analizas tú? El ojo siempre ve para afuera, pero no ve para adentro. ¿Sigo? ¿Estamos bien? Ahora, si identificas que lo tuyo es consecuencia de alguna desobediencia, de apartarte del propósito de Dios, de andar en pecado, de tomar decisiones erradas, hoy es la noche de pedirle perdón a Dios y de corregir. Porque Jehová, así como reprende y castiga, Él también es bueno, misericordioso y que restaura y que levanta. Pero si es proceso lo que estás pasando, gloria a Dios. Dale gracias a Dios y hoy renueva las fuerzas en Dios. Hoy renuévate. Lo importante es que al final del proceso, para los que dicen el pastor no ha tocado lo que leyó, apenas voy a empezar a predicar. Para los que dicen, hermano, ¿y por qué me pasa eso? Lo importante es que al final del proceso podamos expresar, colócame el texto, lo que dijo José. Ese debe ser el final nuestro. Dios permitió esto para prepararme, para ser de bendición y para cumplir su propósito. Va a llegar un día donde tú habrás pasado el proceso y tú mirarás atrás y entenderás por qué Dios te permitió pasar. Pero mientras estés en el proceso tal vez ni lo vas a entender. Déjate de estar preguntando por qué, Señor. Simplemente dile, Señor, fórmame. ¿Qué es lo que quieres? Te entrego todo, corrígeme, moldéame porque quiero obedecerte. Ahora, en el proceso, ¿qué es lo que debemos aprender? Número 1, a no darle lugar al rencor. Tú no vas a salir del proceso si no aprendes a sellar tu corazón para que no haya resentimiento, ni raíz de amargura, ni rencor. ¿Qué te quiero decir? Que no estés culpando a otros de tu condición. Dios mío. Porque no hemos aprendido a renunciar a Adán y a Eva. Adán, comiste del fruto que te dije que no comieras. La mujer que me diste por esposa me dio y comí. ¿A quién culpó a Adán? A Dios y a la mujer. ¿Y qué fue lo que Dios le dije? Le dijo, yo te dije a ti que no comieras de ese fruto. Y Dios va donde Eva. La serpiente me dio y comí. Así hay gente que excusa su estado de ánimo y su vida espiritual por lo que otros le han hecho. Y no entienden el proceso. En tu vida y en mi vida, Dios siempre va a colocar gente que nos traicione, que nos abandone, que nos critique, que nos señale. Pero es para Dios moldearnos a nosotros. Siempre en tu vida vas a tener un Judas Iscariote. ¿Cuántos lo han tenido ya? Que te va a besar en la mejilla,
que va a comer contigo, pero que al final te va a cambiar por otro. Vas a tener Pedros en tu vida que van a decir, yo mi vida la doy por ti. Y tú crees que es verdad, pero a la hora del bololó, empiezas a buscarlo y no van a estar ahí. ¿Quiénes eran los responsables de la crisis de José? José fue vendido a los 17 años. El faraón lo mandó a llamar, ayúdeme si me equivoco, por favor, a los 30 años de edad. A los 30 años entró a la presencia de faraón. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. Vinieron, hermano Toño, ¿cuántos años de abundancia? 7. 13 y 7, 20 años. No sabemos cuántos años habían pasado ya de hambre, pero póngale por lo menos 2 años. 22 años después aparecen los sinvergüenza que lo vendieron. ¿Quiénes eran los culpables de todo lo que vivió José? ¿Qué fue lo que vivió? Lo metieron desnudo en una cisterna. Toda una noche pasó allí. Lo vendieron como esclavo. Se lo llevaron a tierras lejanas. Lo vendieron allá. Después de ser el hijo preferido de papá, favorito, terminó limpiando sanitarios. Durmiendo en el piso. Vistiendo las ropas que los amos botaban cuando tenía la mejor túnica en su casa. Lo azotaron, lo acusaron de violador sexual, lo metieron en la cárcel. ¿Cuántos han padecido eso? ¿Usted qué haría si tuviera de frente al que le ha hecho tanto daño y usted tuviera el poder para matarlo? De pronto ahora usted dice, no, pastor, yo lo perdono. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Le iba a dar un testimonio, pero no quiero alargarme porque quiero terminar el mensaje. José los tenía delante, hermano. Y José les dijo, tranquilos, yo no voy a hacer nada contra ustedes. Ustedes no fueron los que me vendieron. Ustedes fueron los instrumentos que Dios usó para catapultarme a mi destino profético del sueño de las 11 estrellas, el sol y la luna inclinándose a mí. Muchos de ustedes han venido a Cristo por una necesidad financiera, por un problema familiar, por una enfermedad, y Cristo los trajo. Dale gracias a Dios por esa situación. Eso fue lo que Dios catapultó para traerte a su evangelio. Pero no creas que es solamente para que estés allí. Dios te va a catapultar a algo mayor y tiene que usar Judas Iscariote, tiene que usar tu misma familia. Yo creo que usted ha leído algo que alguien escribió por ahí, que a Jesús lo negaron y lo abandonaron sus amigos, a José lo vendieron sus hermanos, a David sus hermanos no creían en él. La gente más cercana es la que más daño nos hace y lo que más nos duele. A esa es la que primero tienes que aprender a perdonar. Amén. 2. ¿Qué es lo que en segundo lugar tenemos que aprender en el proceso? A mantener vigente la palabra. Mientras usted no tenga la palabra aquí en el corazón y en la mente, usted no va a aprender en el proceso. Porque la Biblia te habla de todo. Yo me imagino, la Biblia no lo registra, pero ahora te voy a dar un par de textos. Búscame Génesis capítulo 15, por favor, ya te digo el versículo 13. Recuerde que José era el hijo preferido de su papá Jacob. Mientras los hermanos estaban en el campo cuidando los animales, José estaba en casa. El papá lo cuidaba. Pero yo puedo hablarte de esto porque era lo que mi papá hacía conmigo y yo hacía con mi papá. Seguramente Jeremías lo experimentó también. Cuando veníamos y nos acostábamos en la cama con mi papá me contaba todas las historias, casi todos los días, como si por primera vez me las contara. Y yo no le decía, papá, ya eso me lo dijo, porque siempre tenía algo nuevo en medio de la misma historia. Y me daba consejos. Y hoy, para la gloria de Dios, soy lo que soy en gran parte por esa acostada con mi papá en la cama.
los tantos consejos que le he dicho, que él me decía: no sacrifiques lo permanente en el altar del presente, no hagas cosas para Dios que no te ha mandado a hacer, es mejor que estés en el lugar donde Dios quiere que estés y no donde tú quieres estar, y tantas cosas. Yo me imagino que eso era lo que pasaba entre José y Jacob. Jacob le contaba la historia y le decía: mira, tú eres nieto de Abraham, y a Abraham Dios se le presentó y le dijo: haré de ti una nación grande, y le contaba toda la historia. Y le contó lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15, versículo 13, por favor. Versículo 13 y 14. Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. José tenía esto grabado, versículo siguiente: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo después de esto saldrán con grandes riquezas. No había una Biblia escrita, pero Jacob la recibió de Abraham, de Isaac, perdón. Isaac, el papá de Jacob, la recibió de Abraham. Y venía de generación, y Jacob ahora se la contaba a su hijo José. José la tenía firme. Y José seguramente entendió algo que tú y yo tenemos que entender. De pronto yo soy el camino para llegar a esa profecía. Lo que te está pasando, el proceso, es el camino de Dios para llevarte a lo que Él quiere cumplir contigo. Pero mire lo que él tenía vigente también. Versículo 16, por favor. Salta al 16. Y en la cuarta generación, oiga esto, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo. ¿Es el 16? Versículo siguiente. A ver si me equivoqué acá. El 15. El 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado. El anterior, colócame el anterior, el 14 fue. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo después, y estos saldrán con grande riqueza. O sea, Dios los iba a sacar. Y en el resto del capítulo dice: y volverán a la tierra de donde salieron. Eso se lo dijo Dios a Abraham, el bisabuelo de José. Y él lo tenía claro. Por eso, búscame por favor el capítulo 50, versículo 24. Cuando José ya está viejo y está a punto de morir, se acuerda de esta promesa y le dice a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sigue, por favor. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Sigue. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Él murió, Luzma, con esa promesa. Dios le dijo a mi bisabuelo que estaríamos cautivos, pero que luego nos sacaría y nos llevaría a nuestra tierra. Yo les pido que cuando yo me muera, no me entierren, embalsámenme, porque aunque así sea muerto, yo quiero entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe lo que hicieron los israelitas? Cuando Dios los sacó, Moisés se acordó de eso y dijo: busquen el ataúd de José. Y durante 40 años en el desierto, los israelitas andaban con el ataúd de José. José tenía vigente una palabra. Cuando usted mantiene vigente día y noche, por eso Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche. Te puede hacer el diablo lo que quiera hacer, puede venir el proceso, puede venir la dificultad, pero tú sabes que hay una palabra de que Dios te va a sacar de esa situación, y que venga lo que venga, Dios se va a glorificar. Apláudelo, dale gloria, dale honra. Lo tercero que tenemos que ir aprendiendo en el proceso es tener claro el propósito de vida. A José lo mantenía vivo y con esperanza el sueño que recibió a sus 17 años.
A los 17 años soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. A los 17 años soñó que sus hermanos y él ataban manojos en el campo. Los manojos de los hermanos se inclinaban al de él. Él dijo: Dios me escogió para algo grande. Y no importó ser vendido como esclavo. No importó ser tratado como esclavo, ser acusado de violador sexual, ser metido en la cárcel, no le importó. Él sabía que había un sueño de Dios. Usted tiene que tener claro que Dios te llamó para algo grande y para algo bueno. Y no sé lo que ha pasado en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu cuerpo, pero hoy te vengo a decir, Adela, y te vengo a decir, iglesia, y te vengo a decir, Kimberly, te vengo a decir, Stephanie, te vengo a decir, ya que ya toda la iglesia, no es tu sueño, es el sueño de Dios contigo. No es lo que tú quieres ser, es lo que Dios quiere hacer contigo. Manténlo vigente y puede venir la lucha, lo que sea, pero tú no te vas a estancar, no te vas a detener, sino que vas a avanzar. Cuarto y último, en el proceso debes tener claro que en cada estación del proceso Dios nunca te va a abandonar. En cada estación de tu proceso. Los procesos y nuestra vida tienen varias estaciones. Hay estaciones de bendición, de abundancia, pero hay estaciones donde hay escasez y donde hay dificultad. Por eso yo le enseño, hermano, sí, yo creo en Jehová Jireh, yo creo en Jehová prosperar, yo creo en la abundancia de Dios, pero también la Biblia nos enseña que hay años de vacas flacas y hay años de vacas gordas. Hay años donde el cielo se cierra y aún los hijos de Dios, los profetas, pasaron hambre. Una de las cosas que hay que entender es que tú y yo tenemos que ser mejor que nuestros padres. Elías pasó hambre, Eliseo no pasó hambre. Elías sufrió y tuvo que ser alimentado por cuervos, cualquiera de las dos versiones, de animales o de contrabandistas, ambos eran inmundos. Un varón de Dios someterse a alimentarse de algo inmundo. Un varón de Dios someterse a ser alimentado por una viuda pobre. Así que cuando tú entiendes que van a haber momentos difíciles, tú sabes que hay un propósito, pero lo importante es que tanto en la abundancia como en la escasez, en la dificultad y en la bendición, Dios nunca te va a abandonar. Por eso dice el Salmo 125, versículo 1 y 2, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Dios no te ha prometido que no pasarás dificultad ni crisis, pero sí te ha prometido, con Él estaré yo en la angustia. Si pasare por el fuego, yo estaré con Él. Si pasare por las aguas, yo estaré con Él. Él nunca te ha abandonado, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está allí y Él te ha levantado. Gracias, papá, por todas tus bondades y tus misericordias. Capítulo 39 de Génesis. Aleluya. 39 versículo 2. Cuando fue vendido como esclavo a Egipto, dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aún en la esclavitud era próspero. 3-4 entendieron esto. Porque prosperidad no solamente es plata, prosperidad es paz y gozo. Prosperidad quiere decir que no tengas falta de ningún bien. Y hay gente que nada más tiene plata pero no tiene gozo ni paz. Siendo un esclavo, Jehová estaba con él y lo hizo próspero. Versículo, ahí en el capítulo 39, rapidito por favor, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Siendo un prisionero, Jehová estaba con él y le dio gracia. Y no solo le dio gracia, ahí mismo el capítulo 39, versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José.
Y lo que él hacía, toca a alguien y dile: Jehová nunca te ha abandonado. Él ha visto tus lágrimas, él ha visto tu sufrimiento. José no lo veía, José no lo sentía, José no tenía una Biblia, José estaba lejos de su papá, José no tenía un pastor, José no tenía a nadie. Pero ahora usted y yo tenemos este libro sagrado que nos dice: Jehová estaba con José. Hoy tenemos una iglesia, hoy tenemos predicadores que nos enseñan que Jehová está con nosotros, que aunque no lo veas, Él ha prometido estar contigo todos los días. Póngase de pie. Ya te hablé del